Esa autenticidad se ve reflejada tanto en la obra como en la vida de Héctor Escobar, una vida supremamente llena de contradicciones, de aspectos oscuros, extraños, esotéricos, enigmáticos, que lo hacen más que un poeta. De hecho, lo han configurado como un personaje casi mítico dentro de la ciudad. Y esa característica también es importante tenerla presente, porque Héctor Escobar no es simplemente un hombre de letras, un literato, es mucho más que eso. Entre otras cosas, podríamos decir que tanto la vida como la obra de Héctor Escobar están completamente conjugadas. Gobierno de la Ciudad, Secretaría de Cultura y Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía les da la bienvenida a la Biblioteca Pública, para retomar nuestras actividades aquí en la Cueva de las Letras. Hoy con nuestro escritor invitado del mes, Héctor Escobar Gutiérrez, un proyecto de la Secretaría de Cultura, la emisora de la Alcaldía de Pereira y por supuesto la Biblioteca Pública, para reconocer, conmemorar y hablar sobre la vida y la obra de uno de los escritores más reconocidos nuestros, Héctor Escobar Gutiérrez. Hoy nos acompaña uno de los profesores, investigadores, editores y músicos más reconocidos y destacados en los estudios literarios del departamento, y es el profesor Alfredo Andrés Abad Torres. Profesor, bienvenido acá a la Cueva de las Letras. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, y ya saben, la cita es acá en la Cueva de las Letras, en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Un saludo muy especial para todos ustedes. Yo me encuentro muy agradecido por la invitación que me ha hecho la Secretaría de Cultura de Pereira. Ante todo, quiero manifestar el enorme interés mío en participar en esta charla acerca de Héctor Escobar Gutiérrez, un poeta, y más que un poeta, un artista local, pero que para mí siempre ha tenido una dimensión universal. Yo creo que una de las características que tiene este autor es que, a pesar del poco reconocimiento que ha tenido dentro del ámbito nacional y también internacional, yo creo que una de las manifestaciones en las que debemos reconocer esa obra tan importante que nos legó como artista y como poeta es el de poder determinar su gran espectro, el espectro gigantesco que tiene dentro de la literatura y también dentro de la filosofía, porque obviamente no se trata simplemente de un autor que haya escrito unos poemas, sino que detrás de esos poemas hay una serie de elementos supremamente importantes que hay que resaltar siempre y que hay que reconocer. He querido también, a partir de esta oportunidad, pues dialogar con ustedes y manifestar esa labor importantísima que tiene o que tuvo Héctor Escobar Gutiérrez dentro del panorama literario y artístico, y es por ello que no se trata solamente de volver a sus obras, a las obras publicadas, sino también poder tener el acceso a una gran cantidad de obras que dejó inéditas y que por lo tanto se configuran como un vacío gigantesco dentro del espectro de la literatura nuestra, en la medida en que son obras valiosísimas que, a mi juicio, las inéditas aún son más importantes que las que publicó. Y con ello no quiero decir que las publicadas no tengan ningún tipo de mérito, todo lo contrario, pero me parece que el último Héctor Escobar, del cual hablaré ahora más adelante, ese último periodo de escritura fue mucho más fecundo, tanto desde el punto de vista estilístico como desde el punto de vista de las ideas y del legado que él nos ha entregado. Héctor Escobar Gutiérrez nació en 1941, publicó su primera obra, Antología Inicial, en el año de 1983. Eso significa que hay un periodo bastante amplio, aproximadamente a los 42 años publicó su primera obra, que se trata de una antología, lo cual puede ser un poco extraño en la medida en que este primer libro es un libro que recoge varios poemas de otros libros, obviamente inéditos en la época. En esta antología inicial se publicaron entonces poemas de varios textos que probablemente habían sido escritos, por supuesto, en los años 60 y 70 en la vida del autor. Yo conocí a Héctor Escobar, me refiero inicialmente a su obra,
cuando en una revista aparecieron publicados unos poemas, y recuerdo que en ese entonces yo estaba muy interesado en la obra de un poeta francés llamado François Villon, quien por algunas razones enigmáticas, Héctor Escobar recogía mucho de la influencia de este poeta francés medieval. Eso me pareció bastante extraño en la medida en que, por lo general, la gran mayoría de poetas de la época pues estaban escribiendo cosas muy distintas, con un estilo totalmente distinto. Y yo creo que esa es una de las facetas que inmediatamente uno reconoce en la obra de Héctor Escobar. El hecho de que su estilo es completamente sui generis. Es decir, se trata de un autor que escribe con una autenticidad supremamente, con una estilística supremamente depurada. Y esas conexiones que tenía con muchas de las trovas y muchas de las baladas que se escribían en la Edad Media, me atrajo mucho porque obviamente era una estilística muy distinta a la que se configuraba dentro del panorama de las letras en Colombia. Por supuesto, él tiene muchísimas influencias, tanto desde poetas extranjeros como dentro del campo de la poesía colombiana. Quizás una de las influencias más grandes que tiene nuestro autor es León de Grave, a quien le debe mucho. Sin embargo, esto no es una afirmación que yo utilice para simplemente asumir que la obra de Héctor Escobar sea simplemente un reflejo de la de León de Grave, de ninguna manera. Me parece que si bien inicialmente tiene dentro del campo estilístico, unas conexiones bastante fuertes, pues Héctor Escobar logra configurarse y especificar ya, vuelvo a repetir, una estilística propia que lo configura dentro de un panorama de literatura supremamente auténtico. Esa autenticidad se ve reflejada tanto en la obra como en la vida de Héctor Escobar, una vida supremamente llena de contradicciones, de aspectos oscuros, extraños, esotéricos, enigmáticos, que lo hacen más que un poeta. De hecho, lo han configurado como un personaje casi mítico dentro de la ciudad. Y esa característica también es importante tenerla presente, porque Héctor Escobar no es simplemente un hombre de letras, un literato, es mucho más que eso. Entre otras cosas, podríamos decir que tanto la vida como la obra de Héctor Escobar están completamente conjugadas. Entonces me parece, repito, supremamente importante que nosotros reconozcamos esas características que tiene este autor, digamos, para extraerlo también de cierto halo, de cierta atmósfera o ambiente un poco enrarecido que ha gravitado alrededor de la figura, alrededor de la obra de Héctor Escobar, y podamos reconocer la valía intelectual, el valor filosófico, por supuesto literario y eminentemente artístico, porque básicamente Héctor Escobar Gutiérrez fue un artista en el pleno sentido de la palabra. Entonces, como les venía comentando ahora, este primer libro, Antología Inicial, recoge varios poemas de una serie de libros que habían sido escritos pero que permanecían inéditos. Después, con el paso del tiempo, va publicando otras obras, siempre caracterizadas por esa tonalidad esotérica, por una estilística en la que maneja un estilo que él mismo llamaba poesía matemática, y era que todos los versos de cada uno de sus poemas tenían la misma cantidad de letras. Esto tiene, digamos, un aspecto supremamente desconcertante, porque cuando uno escribe un verso, o mejor, cuando se escribe un poema, y cada uno de los versos tiene la misma cantidad de letras, pues como ustedes se imaginarán, es un trabajo supremamente arduo, es un trabajo estilístico y de una disciplina inmensa para poder realizar este trabajo, lo cual, digámoslo así, es el aspecto positivo que tiene, pero tiene un aspecto negativo, y es que desde el punto de vista de la sonoridad y la musicalidad del poema, se choca con el oído. Es lo que generalmente se conoce con el nombre en poesía clásica de cuando cojean los versos. Es decir, los versos no tienen la misma cadencia, el mismo ritmo, justamente porque los pierde en la medida
en que la poesía clásica se asume siempre en su regularidad a partir de las sílabas y no de las letras, como lo venía haciendo Héctor Escobar. Esta manera de escribir la cambió totalmente Héctor Escobar en 1992. Aproximadamente a partir de ese año, Héctor Escobar ya empieza a escribir, digamos, con una musicalidad distinta en la medida de asumir que ya no van a ser los versos distribuidos en el mismo número de letras, sino las sílabas. Y por ende, estiliza mucho más su escritura, se vuelve, digámoslo así, más característica hacia las formas clásicas, sobre todo en lo que tiene que ver con el soneto, del cual pues Héctor Escobar fue un gran maestro. Estas primeras obras de Héctor Escobar Gutiérrez, aproximadamente hasta 1999, año 2000, tiene una particularidad con respecto al manejo, no solo estilístico, sino en las temáticas. Por supuesto, las temáticas que maneja este poeta son múltiples. Se trata de una gran cantidad de abordajes desde el punto de vista artístico, filosófico, literario, esotérico, una gran cantidad de alusiones también a mundos oscuros, etcétera, que configuran también ese halo en el cual se movió Héctor Escobar, porque por supuesto no podemos negar toda esa vida en la que se enmarcó su propuesta, su proyecto, que podríamos catalogar también como lo que se denominaría una estética de la existencia. Es decir, la obra y la vida de Héctor Escobar se configuran a partir de la puesta en escena de una personalidad ajena completamente a la moralidad imperante y promulga él mismo una eticidad. Cuando hablo de eticidad me refiero a una puesta en práctica, a una manera de vivir que se establece en la figura de este personaje. Entonces no se trata simplemente de, como lo dije ahora, de un autor, de un poeta más, sino de alguien que elaboró una obra, pero también elaboró una vida completamente auténtica. Y yo creo que ese es uno de los rasgos más característicos e importantes que hay que reconocerle a Héctor Escobar Gutiérrez dentro del panorama de la literatura y también del pensamiento. Sobre eso hablaré ahorita más adelante en nuestro contexto. ¿Qué sucede entonces con este cambio estilístico en el que se configura las nuevas obras de Héctor Escobar? Hay un recorrido, una evolución dentro de toda la obra estilística de Escobar, sobre todo porque estas primeras obras, las que se publicaron en los años 80, digamos que en la década del 90 creo que solo se publicó un libro en 1991, fue quizás el último libro publicado por Héctor Escobar en el siglo XX. Después aparecen otros 3 libros en la primera década del siglo XXI, que son El punto y la esfera, Florilegio de escándalos y aberraciones, que también es otro texto importante dentro de la obra lírica de Héctor Escobar, Florilegio de escándalos y candorosas aberraciones, ese es el nombre del libro. Y por último, un libro que fue publicado creo que en el año 2008-2009 en México, llamado Sonetos profanos. Estas 3 obras, que si bien fueron publicadas en la primera década de este siglo, son obras que tienen temáticas completamente diferentes. En este Florilegio, por ejemplo, hay un recorrido que recuerda mucho la obra picaresca de Quevedo, toda esta literatura española supremamente rica y supremamente exquisita dentro del manejo de los términos. Hay términos supremamente vulgares, pero que configuran una tonalidad que se maneja, que Héctor Escobar maneja con supremo rigor. Mientras que, por ejemplo, en Sonetos profanos, que fue el último libro publicado en vida del autor,
las temáticas cambian hondamente y allí ya se ve un atractivo y una exposición mucho más filosófica dentro de los marcos que envuelven cada una de estas temáticas. Cada personaje que conoció a Héctor Escobar, que ha leído a su obra, tiene una visión distinta de él. Por lo tanto, la manifestación que yo estoy haciendo en este momento no se trata de una concepción, digámoslo así, dogmática en torno a esta figura, sino que lo que yo estoy ofreciendo es obviamente la imagen que yo viví y que yo he leído a partir de su obra. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros puede tener una idea distinta de Héctor Escobar y no podemos, el asunto acá no es tratar de estimar cuál es la verdadera, porque no ese es el propósito de nuestra conversación, sino enfocar en distintas perspectivas cada una de nuestras miradas en torno a la obra de Héctor Escobar Gutiérrez. Lo que yo quiero dar a entender es que en muchas oportunidades Héctor Escobar Gutiérrez es mucho más reconocido por su vida, por su conexión con estos mundos esotéricos, satanistas, en los cuales se movió y que obviamente configuraron y tuvieron una importancia capital dentro de su obra y dentro de su vida. Eso es innegable. Sin embargo, por supuesto, por mi interés y por mi formación, los aspectos que más me interesan de Héctor Escobar tienen que ver tanto desde el punto de vista literario como filosófico, en los cuales hay una hondura y una importancia que es la que yo quisiera resaltar. Por lo tanto, pongo de manifiesto eso, porque cuando abordamos a Héctor Escobar Gutiérrez, en este caso concreto, estamos dando simplemente una idea, una perspectiva, una imagen, pero no necesariamente esa imagen tiene que verse como la única. Por supuesto hay otras, desde otros intereses, por supuesto, pero yo quiero resaltar un poco esa perspectiva filosófica que hay dentro de la obra de Héctor Escobar Gutiérrez y que es reconocible, lo vuelvo a repetir, sobre todo en el último periodo. Desafortunadamente, hay más o menos entre 25 y 30 libros inéditos de Héctor Escobar. De Héctor Escobar se han publicado hasta el momento 9 libros, 8 en vida del autor, y uno que tuve la oportunidad de editar hace 2 años que se llama Baladas en clave antigua, que es un texto bastante interesante y que muestra la capacidad estilística y la disciplina que tenía Héctor Escobar dentro de su escritura. Lo digo por lo siguiente: Baladas en clave antigua fue un libro que escribió Héctor Escobar en los años 70. Sin embargo, lo reescribió completamente y ese fue el libro que logré editar. Y ese trabajo estilístico, ese trabajo de depuración estilística que hizo Héctor Escobar Gutiérrez me parece que es supremamente valioso, desde el cual nosotros podemos reconocer esa construcción casi que escultórica que hizo Héctor Escobar con cada uno de estos versos. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Este libro fue escrito en los años 70 a partir de una poesía matemática, como la llamaba él, es decir, en cada uno de los versos tenía el mismo número de letras. Reescribió los 40 poemas, los reescribió totalmente, ya no enfocándose en esta poesía matemática, sino en un estilo en donde pues obviamente cada uno de los versos iba a tener el mismo número de sílabas. A mí me parece interesantísimo este trabajo que hizo Héctor Escobar, y no solo lo hizo con este libro, sino con algunos otros, y por ende me parece supremamente determinante esa labor rigurosa que hizo el autor con este texto. Baladas en clave antigua, su mismo nombre implica el acercamiento que tuvo el autor con la poesía medieval, que es un aspecto supremamente desconcertante dentro de la estilística y dentro de los movimientos poéticos que se pueden reconocer dentro de nuestro contexto. En esta obra, Héctor Escobar recupera toda esta tradición poética medieval y la vuelve a exponer a partir de una serie de temáticas supremamente diversas. Todas las temáticas son diversas, en algunos casos los poemas son muy jocosos,
muestran un humor y una ironía muy fina que se establece en los textos. Y esto es algo significativo porque justamente dentro de la evolución, no solo estilística, sino la evolución de los temas y del tratamiento de los temas, y filosóficos también, que hay en la obra de Héctor Escobar, muestra cómo en el periodo de juventud, Héctor Escobar es un autor mucho más afable, mucho más amable, mucho más envuelto dentro de lo que podríamos considerar esa viveza intelectual y también una impresión muy vívida por la vida. Es decir, se trata de un autor que está jugando, que está escribiendo sus textos y está manifestando una serie de elementos completamente ajenos a los que se van a manifestar en la última parte de la obra de Héctor Escobar. Esta última parte de la obra, como dije ahora, se trata de una obra mucho más filosófica, pero también mucho más densa, digámoslo así, mucho más pesimista, o para decirlo con un término pues supremamente enmarcado dentro de la filosofía del siglo XIX y XX, las apreciaciones de Héctor Escobar en su obra son totalmente nihilistas. Y mi interpretación de ese nihilismo de Héctor Escobar Gutiérrez tiene que ver también con esos aspectos en los cuales él enfatizó durante toda su vida en relación a la figura del diablo, en relación a la figura de Satanás. Es decir, todo el satanismo y todo ese interés de Héctor Escobar dentro de este mundo está imbricado en una concepción filosófica que ve en la nada el sustento del mundo, lo cual puede parecer algo supremamente paradójico o quizás contradictorio, en la medida de estar estableciendo que el fundamento del mundo, ¿cierto?, está alejado de toda la concepción, digámoslo así, judeocristiana, en el sentido de determinarlo como Dios, el fundamento es Dios. En este caso el fundamento del mundo va a ser la nada. Este nihilismo se expone en numerosos sonetos, sobre todo a partir de este texto el cual mencioné ahora, sonetos profanos, y sobre todo en una gran cantidad de sonetos y de poesías que, vuelvo a repetir, desafortunadamente están inéditos, pero en donde se enmarca ya de manera más clara y precisa ese nihilismo que caracteriza la obra de Héctor Escobar Gutiérrez. Ahora, ¿en qué sentido se habla de nihilismo acá? En el sentido en que él reconoce, o expone más bien, más que reconocer, expone cómo nuestra vida, nuestro sentido, nuestra realidad no están fundamentados en ningún aspecto claro, en ningún aspecto concreto, en ningún aspecto religioso, sino en una hondura que caracteriza gran parte del pesimismo filosófico que ha estado presente desde la antigua Grecia y del cual Héctor Escobar es deudor. A mí no me da no tengo ningún equívoco, ni registro ninguna ambigüedad en afirmar que Héctor Escobar Gutiérrez fue un pensador supremamente profundo y un pensador de una categoría bastante amplia, pero que desafortunadamente está desconocido esos manifiestos y esas sentencias que se encuentran dentro del pensamiento de él. De hecho, algunas de sus obras inéditas también están determinadas por los fragmentos, por los aforismos, por las sentencias. Él escribió una gran cantidad de aforismos. Al parecer tuvo una gran influencia a partir de 1986, cuando conoció la obra de Nicolás Gómez Dávila, de quien era un gran admirador, y empezó a escribir aforismos. Y como lo dije ahora, pues de manera desafortunada toda esta obra está inédita. En esos aforismos prácticamente está escribiendo, es un filósofo, no solamente está escribiendo un poeta, porque obviamente nunca perdió esa manifestación y esa característica, sino que está escribiendo ante todo un filósofo. Y desde el punto de vista personal e intelectual, me parece desafortunado de manera muy amplia el hecho de que no podamos acceder a esta obra y de que esté pues inédita y que no podamos estudiarla, que no podamos leerla, que no podamos degustar una obra tan fina
como la que escribió Héctor Escobar Gutiérrez. Dentro de las categorías estéticas que se fundan en el siglo XIX, aparece el dominio de lo dionisiaco y lo apolíneo, que son categorías que popularizó Nietzsche, pero que no son propiamente una invención de Nietzsche, sino que pertenecen al dominio del romanticismo alemán. Esas categorías determinan con suprema certeza la vida y la obra de Héctor Escobar Gutiérrez. Desde el punto de vista de lo que caracterizamos como apolíneo, es decir, la rigurosidad, el dominio de la armonía, el dominio de lo bello, el dominio del equilibrio, todas esas categorías están en la obra de Héctor Escobar. Héctor Escobar fue ante todo un arquitecto, un estilista, un escultor supremamente rígido y riguroso dentro del campo de la escritura. Entonces, esos aspectos apolíneos los encontramos en su obra. Pero también está ese aspecto dionisíaco que ya configura su manifiesto, su práctica, su manera de vivir, en donde ya se registra esa conexión que tiene el ser humano con el caos, esa conexión que tiene el ser humano con el desorden, con lo irracional. Entonces, estas dos categorías estéticas, que no son propiamente conceptos, sino más bien dos pulsiones estéticas, configuran completamente la obra de Héctor Escobar Gutiérrez, y me parece que son dos aspectos que pueden explicar, interpretar más bien, no completamente, pero sí ayudan a interpretar la figura de este personaje, al cual nosotros necesariamente tenemos que volver. Entonces, tanto en la vida, digámoslo así, disoluta, desordenada, que por supuesto llevó Héctor Escobar Gutiérrez, que para algunas personas podrá caracterizarse como inmoral, pero bueno, ese no es propiamente el término que yo utilizaría, estima todo ese dominio en el que se amplifica esta caracterización de lo dionisiaco. Pero cuando Héctor Escobar escribe, cuando pule cada uno de sus versos, cuando manifiesta una exigencia increíble en el dominio como escritor, entonces aparece esta otra faceta que se ve manifiesta completamente en cada una de estas obras. Yo quisiera un poco afirmar de nuevo esta conexión que encuentro de Héctor Escobar con un pensamiento pesimista y nihilista, para caracterizar esa apreciación en lo que ya hemos denominado aquí como esa conexión o ese interés tan fuerte que tiene Héctor Escobar con el satanismo y con el aspecto, digamos, oscuro de la existencia. Me parece que, obviamente, dependiendo de los intereses de cada quien, ¿cierto? Dependiendo de las lecturas que realice, y no solo de las lecturas, sino del interés propiamente, de qué es lo que me motiva a mí a leer a un autor como este, pues depende también nuestra apreciación de él. Y la apreciación que yo tengo de él es que todo este satanismo, en el que por supuesto encontramos una serie de elementos teatrales, una escenificación, porque por obvias razones toda esta figuración que envuelve la figura de Héctor Escobar, esos aspectos rituales, mágicos, esotéricos que envolvieron su vida y en los cuales él participó, obviamente, toda esta teatralidad está representando ese nihilismo que ya hay que concebir desde el aspecto filosófico, o sea, todo este aspecto conceptual en el cual él se desenvuelve como un autor, y que propiamente vamos a encontrar con mayor amplitud en la última parte de su obra, o sea, en las obras que escribió particularmente a partir del año 2000, más o menos. En estos poemas nosotros encontramos unos aspectos supremamente desconcertantes, y en los cuales la motivación del autor va perdiendo todo ese humor, toda esa caracterización vital que se encontraba en las primeras obras, y ya encontramos a un autor, digámoslo así, no cansado, sino más bien un autor que está completamente inmerso dentro de una perspectiva negativa, trágica y pesimista del mundo. Y esa visión filosófica, que tiene una tradición inmensa desde la antigua Grecia, la encontramos, y que se ha expuesto
de manera un poco más abierta en el siglo XIX con Schopenhauer, con Mailander, con el mismo Nietzsche, Héctor Escobar la recupera. Y esto pareciera, lo que pasa es que nosotros, digamos, dentro de nuestra perspectiva, que a veces es supremamente ajena a la dimensión que tiene la obra de un autor como este, no logramos reconocer eso, porque pensamos que la filosofía solo se da en Europa, o que la filosofía es un asunto que no nos concierne a nosotros, pero en realidad, y eso es una de las carencias que a veces tienen las academias en nuestro contexto, que solamente está pensando en lo que escribieron o pensaron muchos autores ajenos, digamos, a nuestro espacio, y no somos capaces de reconocer que hay autores como este, que para mí tienen una visión supremamente rigurosa, su exégesis, su interpretación del mundo, su propia visión de mundo, es completamente filosófica, tal y como lo podríamos encontrar en cualquier autor, de los que asumimos como reconocidos. Entonces, Héctor Escobar nos proporciona una exégesis, una interpretación filosófica del mundo. Obviamente no es lo único que proporciona, por supuesto que no. Yo simplemente estoy haciendo énfasis en ese aspecto, pero a partir de la lectura de él, nosotros nos podemos topar con una serie de reflexiones que se enmarcan tanto en sus poemas como en los aforismos y en los fragmentos que escribió. Hay otros aspectos también muy importantes, por ejemplo, la gran cantidad de poemas eróticos, de poemas amorosos, de haikus. Hay una serie de elementos que envuelven la obra de Héctor Escobar y que desafortunadamente pasan desapercibidos, pues porque no está publicada todas estas obras. Entonces yo creo que esta es una muy buena oportunidad, no solo para reconocer el valor artístico e intelectual de Héctor Escobar Gutiérrez, sino también una manera de motivar la lectura, sea desde el punto de vista académico, no, eso no es tan importante, pero que al menos reconozcamos esa impronta que deja este autor y que, como pues ustedes ya se habrán dado cuenta, mi interés es recalcar sobre todo en el aspecto literario y filosófico que envuelve su obra y su vida también. Quisiera pues también entablar una conversación con ustedes y por eso yo creo que es importante el espacio para las preguntas y sería una buena oportunidad. Norma Mercedes Gutiérrez Henao. Quiero preguntarle al joven quién bautizó a Héctor como el Papa Negro. Concretamente no le puedo responder porque se trata, yo creo que, de uno de los motes que tenía Héctor Escobar. Efectivamente, él fue conocido como el Papa Negro o como el Diablo, pero no sabría concretamente quién fue la persona que le colocó este nombre. Sin embargo, es obvio que se trata de un nombre, el Papa Negro, pues que representa mucho de lo que fue Héctor Escobar en la medida de asumirse a partir de la obra y también de los ejercicios, de la teatralidad que manifestó en su existencia, pues como una especie de figura espiritual, mística, esotérica, que envuelve todo este marco de concepciones que él tuvo con respecto a Satanás y al diablo y que por lo tanto configuraron su vida, de manera que el apodo no es, o este nombre no es propiamente ajeno a lo que él representó existencialmente. Quisiera preguntar si fue el aspecto religioso lo que ha impedido que la obra de Héctor Escobar sea reconocida y cómo se reivindicaría su obra, porque entre otras cosas Héctor Escobar, yo lo conocí personalmente, fue un gran poeta. Sí, efectivamente yo creo que el aspecto religioso es un factor determinante dentro del hecho de que no se haya podido tener un acceso más amplio a su obra. Por dos razones. La primera tiene que ver con ciertas limitaciones que la moralidad, cierta moralidad religiosa obviamente, han tenido para con el autor
por cuanto él jamás ocultó ni dejó de revelar sus intereses en el ocultismo, en la magia, en el esoterismo, etc. Pero entonces hay dos aspectos que a mí me parecen desconcertantes. Este es uno, el hecho de que este aspecto religioso sea un freno. Pero paradójicamente también ha sido un freno el reconocimiento que muchos le han dado a su obra solo desde el punto de vista de su conexión con el satanismo, porque envuelve una sola manifestación de su vida y su obra, y entonces el intento de catalogarlo como efectivamente es catalogado, como un maestro, como un papa negro, eso también ha sido un óbice, también ha sido un obstáculo para que sea más reconocida su obra y el valor intelectual y artístico que tiene dentro de la literatura nacional y por qué no mundial, porque me parece que esos dos aspectos han frenado un poco la dimensión hondamente literaria y artística que tiene Héctor Escobar Gutiérrez, y que es justamente el aspecto que yo quiero resaltar, porque es el que me parece que es más importante y más necesario de recuperar. Buenas, Alejandro González. Alfredo, una pregunta directa para ti. ¿Cuál entre los libros, ahorita anunciaste pues que estás haciendo un estudio, un análisis sobre lo que es la literatura de Héctor Escobar, entre el libro de Los Testimonios Malditos y Los Cuatro Elementos, si has tenido la posibilidad de leer algo, ¿cuál de los dos te llama más la atención y por qué? Ambos me parecen libros interesantes, solo que Testimonios Malditos y el libro de los Cuatro Elementos se enmarca dentro de una de las facetas artísticas y también de los intereses mejor que tuvo Héctor Escobar Gutiérrez en el campo de lo esotérico, en el campo del ocultismo, que es innegable, ¿cierto? Toda esta relación que tiene Héctor Escobar. Entonces, yo no elegiría un libro que sea para mí primordial en Héctor Escobar Gutiérrez. O sea, como les acabo de mencionar, en vida publicó 8 textos, 8 libros, se ha publicado un inédito después de su muerte, de manera que son solo 9 los libros que configuran su obra. Yo no tengo un libro preferido de Héctor Escobar, ni que me interese más, porque, por ejemplo, con respecto a los dos que usted menciona, como le acabo de manifestar, se trata de los intereses en donde está más explícito esa figura del ocultismo y del esoterismo dentro de la obra de Héctor Escobar. En las últimas obras que he tenido oportunidad de revisar fragmentariamente, encuentro una conexión más explícita con aspectos filosóficos que tienen que ver con el pesimismo y el nihilismo, y entonces eso me llama más la atención, porque obviamente yo reconozco mi ignorancia en torno a estos temas esotéricos y mágicos, ante los cuales pues manifiesto no solo mi ignorancia, sino también no es de mi mayor interés ese tipo de temáticas, pero sí los he leído y los disfruto completamente porque hacen manifiesta esa labor y esa riqueza artística y vital que tuvo Héctor Escobar cuando los publicó hacia finales de los años 80 y principios de los 90. Profesor, buenas tardes. Bueno, yo apenas pues soy un iniciado en las lecturas de Héctor Escobar, solamente tengo antología inicial, la que he leído. ¿Qué libro me recomendaría para yo seguir estudiando el poeta? Es decir, después de antología inicial, ¿qué libro me recomendaría? Bueno, puedes seguir por este libro para que continúes leyendo su obra. Bueno, eso depende de los intereses que cada quien tenga. Por ejemplo, en su caso, porque pues, conozco obviamente su formación, le recomendaría Sonetos Profanos, porque tiene una visión más filosófica, pero eso no deja de, eso tampoco es una recomendación absoluta en la medida en que podría leer muchos otros textos que no son, digámoslo así, tan filosóficos, pero no por eso van a perder interés. Entonces, le recomiendo Sonetos Profanos, pero igualmente cualquiera de los 8 textos, además de ese, pues serían un buen inicio. Lo que sucede es que quizás con el libro de los 4 elementos, como fue señalado ahora, y con Testimonios Malditos, hay una serie de aspectos supremamente esotéricos que a veces dificultan la lectura. Entonces,
hay aspectos mágicos de su relación con el campo del ocultismo, que por supuesto implican una lectura un poco más detenida, pero entonces por esa razón le recomendaría más sonetos profanos. Fui compañera de Héctor Escobar en la Sociedad Bolivariana y nos preguntábamos por qué razón la Catedral de Pereira le rindió un homenaje sabiendo que la mayoría de la sociedad lo rechazaba. Bueno, yo no tengo detalles de quién exactamente consolidó este homenaje. Yo creo que tiene que ver con el homenaje que se le hizo a 150 personas hace unos años de aquí de la ciudad de Pereira. De manera que no tengo conocimiento exactamente quién fue el que realizó el homenaje o la entidad. Me imagino que desde el campo religioso, obviamente tenía, entre comillas, sus enemigos, las personas que no querían que se hiciera manifiesta su obra ni su visión de mundo, pero no necesariamente tiene que ser todos, o sea, muchas personas también pueden reconocer. Es que esto pasa mucho dentro del campo del pensamiento, y es que generalmente nosotros encontramos como figuras que tienen una representatividad negativa, pero no necesariamente hay que detallar solo en ellas ese aspecto. Es decir, muchas personas creyentes o cristianas o católicas, o bueno, de cualquier índole, pueden igualmente acudir a la obra de Héctor Escobar sin esos prejuicios tan grandes que a veces cierran la dimensión que es realmente la valiosa de su obra. Es más, es que yo personalmente no estoy interesado en aspectos, digámoslo así, esotéricos, pero eso no es un óbice para que acuda al autor, para que reconozca en él esa dimensión y muchas otras, y pueda extraer de él algo en donde, que yo creo que es lo que debe hacer cada lector, ¿cierto? Porque un lector no se puede cerrar a un autor y decir, no, yo no estoy de acuerdo con él, entonces no lo voy a leer. Eso me parece que es una carencia también de asombro, y lo que uno ejecuta lo que en uno hay una motivación muy grande cuando se lee a Héctor Escobar Gutiérrez, y es que efectivamente es asombroso, y el asombro es la principal herramienta y al mismo tiempo lo más grande que nos puede entregar una lectura. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Beto Gutiérrez. Quería preguntarte, cuando dices que hay textos inéditos que no podemos leer, ¿es porque obedecen a la colección que queda en el museo o son obras que no han sido publicadas, o a qué obedece estos textos inéditos? Sí, Héctor Escobar solo publicó en vida 8 libros. Se ha publicado póstumamente uno, Baladas en clave antigua, y hay alrededor de entre 25 y 30 obras inéditas que están al cuidado de María Victoria Ilian, quien es la persona que, digamos, fue encargada por el poeta para cuidar de esta obra. Entonces, cuando digo que no podemos acceder a ellos es porque efectivamente no están publicados. Hay algunos textos inéditos que a veces circulan por internet o en fotocopias, etcétera, pero las obras como tales pues no han visto la luz, y ojalá pues pudiéramos acceder a ellas, obviamente a partir de la publicación, porque me parece un riesgo muy grande que se puedan perder. Hay una obra que publicó Gustavo Acosta con otros compañeros también de Bogotá muy importante, Pacto con el Diablo. Ahí digamos que hacen un recorrido y hacen todo un trabajo muy juicioso y periodístico de sobre todo esas crónicas y esas anécdotas que tanto nos interesan del maestro, porque frente a él se rodean muchos mitos, sobre todo se estudia esa primera boda satánica, ese ritual que es maravilloso, ese sentido también del hecho cuando uno de sus discípulos lo denunció porque le robó el alma, iba a la fiscalía y llegan a él, usted le robó el alma a este señor, y Héctor se ríe. Entonces, ¿cómo se le ocurre que yo voy a robar el alma? ¿Dónde voy a tener? Yo, búsquenla acá en la casa. Entonces, Héctor Escobar, digamos que era un ser mágico, que toda su sapiencia y todo ese conocimiento que tenía, que era como adelantado a la época, y era como tener a un filósofo, a un Baudelaire en Pereira,
en una provincia cafetera. ¿Cómo chocaría esa cabeza de este hombre, de este poeta maldito, en una provincia tan católica y tan conservadora en ciertos momentos? Entonces, en esta obra de Pacto con el Diablo de Gustavo Acosta, me parece que se rescatan muchas de esas anécdotas tan divertidas, tan chéveres, donde conocemos muy bien a el autor, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de conocerlo también cuando yo era en la universidad. Julián Serna me lo presentó y fui a la casa a mostrarle un libro y un ser. Yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque era como, voy a conocer al Papa Negro, y era tan feliz yo con mi cuento sobre Nietzsche, y fui con él, y cuando él me abre estaba en toalla y lleno de talco de efigie. Entonces yo, ay, el Papa Negro en toalla y en talco, se acaba de bañar. Y me dijo, espérame acá un momentico, yo me arreglo. Entonces yo esperé un rato, sentado en la sala y conversamos, pero fue muy cortico, un hombre muy decente, muy pulcro, muy cordial, me pareció muy introvertido. Pensaba que iba a ser un poco más muy introvertido. Luego me lo encontraba en los conciertos de metal, en Sepulcro, y era ya como mirando toda la escena de una manera como si fuera, no sé, Ozzy Osbourne mirando a todos sus hijos allá. Y todo el mundo, la eminencia, pues era muy bonito, un ser pereirano que como lo decía aquí Alfredo, pues más que pereirano es universal, y que ustedes estén aquí, que este público esté aquí, creo que es el mejor homenaje a donde esté. Muchas gracias. Muchas gracias. Y acá de la Secretaría, bueno, gracias por la invitación, por aceptar la invitación, como lo dijo Andrés. Este mes estamos nosotros desde la Biblioteca Pública. El mes pasado trabajamos con la escritora Dora Cecilia Ramírez, quien es una escritora pereirana, y durante todo el mes desde la Biblioteca y la Secretaría y la emisora trabajamos presentando obras de esos escritores, con una serie de charlas sobre esos escritores, y este es el mes de Héctor Escobar Gutiérrez. Por eso abrimos estas charlas con el profesor Alfredo Andrés Abad Torres, quien pues ustedes ya, la hoja de vida es larga, pero creo que todos la conocemos, y además fue invitado a propósito del trabajo editorial que hizo y de su conocimiento que tiene sobre la obra de Héctor Abad, de Héctor Escobar Gutiérrez. Además de eso, tenemos otra charla programada con una persona que seguro el profesor también conoce, y esperamos de pronto hacerle de nuevo la invitación, y es a doña Victoria y a Cecilia Caicedo, para hablar sobre la obra de Héctor Escobar Gutiérrez. Ustedes recordarán sobre el libro de literatura risaraldense, que fue uno de los primeros en ubicar en el panorama de la literatura departamental y nacional la importancia del poeta Héctor Escobar Gutiérrez, por supuesto con otra lectura, no con una lectura como la mirada filosófica que el profesor encuentra, o la lectura filosófica en la obra de Héctor Escobar Gutiérrez, sino desde otras vertientes. La vamos a tener hablando con doña Victoria sobre Héctor Escobar Gutiérrez, sobre la vida de Héctor Escobar. Eso va a ser el 3 del próximo mes. Todo este mes vamos a tener diferentes eventos, les vamos a seguir haciendo llegar las invitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos, profe.